Hola, ¿qué tal amigos? Es una alegría nuevamente estar con ustedes y poder compartir este mensaje tan especial, estas reflexiones que llegan a nuestro corazón y que se han convertido en nuestro pan cotidiano. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gracias, Señor, por el privilegio, por la posibilidad extraordinaria de confiar en tu gran amor, de poder depositar, Señor, nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestros momentos difíciles, ponerlos en tus brazos de amor. Gracias porque tú eres bueno, muchas gracias porque estás a nuestro lado y porque tú nos bendices. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Hoy te presento la regla de oro debe gobernar las transacciones comerciales. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Las leyes de las naciones tienen las características de las debilidades y pasiones del corazón irregenerado, mientras que las leyes de Dios llevan el sello divino y si se las obedece, conducirán a una consagración tierna por los derechos y privilegios de otros. Su atento cuidado está sobre todos los intereses de sus hijos y declara que se encargará de la causa de los afligidos y oprimidos. Si claman a él, dice él, lo oiré porque soy misericordioso. Éxodo 22, 27. Un hombre de recursos, si posee estricta integridad y ama y teme a Dios, puede ser un benefactor para los pobres. Puede ayudarlos y no cobrar más interés en el dinero que les preste, que lo que puede exigirse misericordiosamente. De esa manera no sufre pérdida y su desafortunado prójimo se beneficia grandemente porque se salva de caer en las manos del maquinador deshonesto. Ni por un momento deben perderse de vista los principios de la regla de oro en cualquier transacción comercial. Dios nunca quiso que una persona fuera víctima de otro. Él protege celosamente los derechos de sus hijos y en los libros del cielo se asienta una gran pérdida en la cuenta del tratante injusto. En las Sagradas Escrituras se pronuncian tremendas denuncias contra el pecado de la codicia. Ningún avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios. Efesios 5:5. El salmista dice, el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Pablo clasifica a los codiciosos con los idólatras, adúlteros, ladrones, borrachos, maldicientes, estafadores, ninguno de los cuales heredará el reino de Dios. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 y 10. Estos son los frutos de un árbol corrompido, y Dios es deshonrado por ellos. No debemos hacer de las costumbres y máximas del mundo nuestro criterio. Debe haber reformas, debe desecharse toda injusticia. Se nos ordena escudriñar las Escrituras. Toda la palabra de Dios es nuestra regla de acción. Debemos poner por obra sus principios en nuestra vida diaria. No hay señal más segura de cristianismo que esta. Debemos cumplir los grandes principios de justicia y misericordia en nuestras relaciones unos con otros. Debemos cultivar diariamente aquellas cualidades que nos harán idóneos para la sociedad del cielo. Si hacemos estas cosas, Dios llega a ser nuestro garante y promete que bendecirá todo lo que emprendamos y no resbalaremos jamás. Salmo 15:5, The Signs of the Times, 7 de febrero de 1884. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6:8. Gracias, querido Padre, por hablarnos de forma tan linda, tan misericordiosa, pero tan firme. Ayúdanos a ser honestos en nuestro trato diario con nuestros prójimos. Enséñanos, Señor, a vivir en honestidad, enséñanos a vivir en pureza, enséñanos, Señor, a vivir solo para glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde.
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.